Asunta, nunca mejor dicho. Como saben, en las últimas horas se ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre la investigación judicial liderada por el juez Taín, así que queríamos convocar a dos de los compañeros, los dos compañeros en realidad que más saben sobre este particular. Surse Melchor, muy buenas noches. Buenas noches. José Manuel Paz, muy buenas noches. Buenas noches. Si os parece, antes de empezar a hablar de los detalles, vamos a resumir en esta primera pieza algunos de los detalles que se cuentan en este sumario que se conoce desde ayer por la noche. El sumario del caso Asunta ya no es secreto. Las copias digitales han llegado hoy a todos los personados en la causa. 5 tomos que desvelan los detalles de 2 meses de intensa investigación por parte de los especialistas en homicidios de la Guardia Civil de A Coruña y que aclaran algunas de las incógnitas abiertas. La madre. La instrucción apunta hacia ella como autora material de la muerte de la pequeña. Varias cámaras de seguridad la sitúan juntas en el Mercedes de Rosario a las 6:15 de la tarde en dirección a Teo. Poco después de las 6:30, la alarma de la finca familiar se desconecta. Es allí donde los investigadores sitúan el asesinato, pasadas las 7 de la tarde. La madre habría asfixiado a la niña, completamente adormecida por los ansiolíticos. Barajan que lo hiciese con una almohada, un pañuelo o incluso con la mano. Después la habría colocado en los asientos traseros del coche y ella sola habría trasladado el cadáver hasta la pista forestal en la que fue encontrado. A las 9:15, un vecino vio a Rosario saliendo del chalet con su automóvil. No llegó a su piso de Santiago hasta 45 minutos después. El padre. Según el juez, Alfonso Basterra fue el encargado de darle a Asunta una dosis tóxica de Orfidal durante la comida que compartieron en su casa el día del crimen. El objetivo, privar a la niña de toda voluntad y defensa y facilitar la acción de asfixia en un plan concordado con Rosario Porto. Además, el padre habría comprado el ansiolítico y habría participado en otros episodios de sedación de la pequeña durante los 3 meses anteriores al asesinato. El sumario revela que en una de sus declaraciones, Porto acusó a Basterra de guardar en su casa el ansiolítico con el que presuntamente se drogó a la niña y de haberle suministrado en una ocasión a la hija de ambos unos polvos blancos sin identificar. La tercera persona. 3 hombres fueron investigados por su posible participación en el caso. Un empresario con el que colaboraba Rosario, un amigo del matrimonio y una persona ajena a la familia. Todos tenían versiones creíbles sobre lo que habían hecho el día de autos. El juez considera descartada su intervención en la muerte o el traslado del cuerpo. Sostiene que los 3 son totalmente ajenos a los hechos. Bueno, parte de esta información ya la publica hoy La Voz de Galicia, un ejercicio de nuevo notable que hace el periódico Surso. ¿Qué aporta el sumario que no sabíamos? Fundamentalmente aporta algún de lo que se va conociendo, porque el sumario tiene 5 tomos y claro, no se puede conocer todo en un solo día, pero aporta un dato muy interesante sobre las declaraciones que hicieron en sede judicial los 2 imputados, en las que siempre se había dicho que habían ofrecido versiones coincidentes, y así fue, pero en un aspecto no coinciden, y es que Rosario señaló que responsabilizó a su exmarido de haber drogado con el Orfidal a la niña en aquellos episodios anteriores que había habido, ¿no? Y también le responsabilizó de tener Orfidal en su casa y de haberla intoxicado en al menos una ocasión con un polvo blanco, del cual no ofreció más detalle, y Basterra lo negó, ¿no? en su interrogatorio. A mí me parece un dato muy interesante y que hasta ahora mismo pues, no se conocía, ¿no? Pan, si tuvieras que hacer, insistimos, según la investigación judicial, esto no quiere decir que ellos hayan hecho lo que el juez cree que hicieron, pero los indicios que han ido recabando bueno, pues los investigadores en este tiempo parece que apuntan ahí. Si tuviéramos que hacer un relato rápido, somero, de lo que pasó desde el mes de julio, insisto muy rápido, hasta que apareció el cuerpo de la niña, ¿cómo lo haríamos? Hombre, lo haríamos, si se cumple todo lo que estamos pensando, lo haríamos como lo está diciendo el juez y como lo están diciendo los investigadores, con una preparación, y que ya habíamos mencionado en alguna otra ocasión, con una preparación... Esas pruebas de sedación... efectivamente, como si... No sé si podemos decir ensayo, ¿no? Pero ellos lo consideran un ensayo. Lo consideran, ¿no? Sí. Pero hablaríamos de eso. Ensayo y el día de autos, digamos. ¿Qué habría pasado, según Taín? Hombre, el día de autos, según los investigadores y según el juez Taín, ellos comieron ese sábado 21 de septiembre, comieron los 3 juntos en el piso de Alfonso Basterra, del padre. Sobre las 5 y pico, 5 y cuarto, 5 y 20, salieron del piso Asunta en primer lugar y después la madre, Rosario Porto.
Las dos se dirigieron al piso de ella, que está situado cerca, Sí, ¿no? escasos en las metros. calles. Estuvieron muy poco tiempo ahí, cogieron el coche, ese Mercedes Ese verde. famoso Mercedes que descubristeis que estaba aparcado en la calle. Ese Mercedes verde y salieron rápidamente sobre las 6 y algo de la tarde de ese día hacia Teo. Fueron captadas por varias cámaras de seguridad y las vieron dirigiéndose en el coche hacia Teo. En esas cámaras se aprecia que la persona que va en el asiento del acompañante es Asunta. ¿Y es Asunta afectada ya por la sedación? No, eso yo no lo sé, vamos, no sé si ya estaba afectada o no, pero creo que tampoco se puede, en las imágenes tampoco se puede apreciar, ¿no? Y a partir de ese momento hay la llegada a la casa de Teo, determinada por la desactivación de la alarma de la casa. Y a ahí, las 18:33. Efectivamente. Y ahí es donde se supone que sucedieron los hechos. O sea, donde se supone que sucedió el crimen y donde se supone que sobre las 9 o 9 y algo de la noche se vuelve a activar la alarma de la casa y ella sale en el coche. Se supone que la niña habría muerto en ese periodo, entre las 6:30 y las 9 y pico. Sobre las 7 de la tarde más o menos, y por asfixia mecánica, es decir, sostienen que sedada por el orfidal, atada de pies y manos, presuntamente Rosario Porto habría tapado las vías respiratorias de su hija hasta causarle la muerte. Sobre las 9 menos 10 sale del chalet y depositaría el cadáver de la niña, que iba en el asiento trasero. Esto es un dato que también es novedoso, iba en el asiento trasero, en el suelo, digamos, lo hubiera depositado en la pista. Bueno, estamos hablando de que ese sumario tiene 5 tomos, va a llevar un tiempo analizar todos los pormenores que han ido acumulando los investigadores, pero hay un documento un poco más corto, que es ese auto en el que Taín levanta finalmente el secreto de sumario, un auto en el que también se cuentan algunas cosas interesantes como estas. Rosario Porto Ortega conoce perfectamente que, en base a sus confusas explicaciones sobre el presunto incidente en el que un desconocido intentó matar a la fallecida Asunta, sobre los episodios en los que Asunta fue supuestamente drogada por Alfonso, según ella, sobre dónde y cómo dejó a la menor el día de su fallecimiento y qué hizo en el periodo de tiempo en el que Asunta fue presuntamente asesinada, fundamentan su imputación en las presentes, considerándole responsable en connivencia con el otro imputado de drogar durante un periodo de al menos 3 meses a su hija y de asesinarla mediante asfixia mecánica el día 21 de septiembre. Con relación al imputado Alfonso Basterra Camporro, se le acusa de aprovechar varias ocasiones que la menor pernoctó en su domicilio para drogarla con altas dosis de orfidal. La propia Rosario afirma que Alfonso tenía orfidal en su domicilio y así se le informó a Alfonso, aunque este desmienta a su esposa, también en base a la declaración de Rosario. Se trataba de que los posibles terceros sospechosos de haber colaborado o participado en el presunto asesinato de la menor Asunta John Fan ofreciesen una explicación fresca de los indicios objetivos con los que se contaba sin tener conocimiento de los mismos. Por mucho que se acuse a este instructor de ser el filtrador de las noticias publicadas, es al contrario. Me he esforzado personalmente en tratar de evitar tales filtraciones. Bueno, enseguida vamos a comentar esta aclaración que hace Taín, que no sé si es muy habitual en este tipo de autos hacer esta manifestación, pero antes del caso que nos ocupa, Xurxo, ¿qué es lo más llamativo de este auto de Taín? Pues bueno, además, En este auto hay muchas cosas. el auto, desde luego, no es un mero formalismo para levantar el secreto de sumario, incluye muchísimos datos interesantes, como la desaparición del ordenador de Alfonso Basterra, que sí sé localizar, que Alfonso Basterra tenía otro teléfono móvil, además del que había dado, que tampoco aparece, incorpora el tema de los otros episodios de sedación, clarifica el tema del polvo blanco y luego abre esa vía de esa batalla directamente dirigida al abogado de Rosario Porto de lo de las... de las supuestas filtraciones desde el propio juzgado. Y también el auto aclara el tema de la tercera persona y aclara Claro. que hubo 3 personas investigadas por ese asunto
y que las indagaciones que se hicieron, los 3 prestaron declaración como testigos. Se llegó a decir en algún momento que podría haber más detenciones, que finalmente no se produjeron porque no acabaron de constatar. Han ofrecido versiones creíbles y el juez considera que ha quedado acreditado que no tienen relación con los hechos. Este mensaje último que decíamos que es tan llamativo por parte del juez Taín, ¿a quién va dirigido? ¿Al abogado de Rosario Porto o a los medios de comunicación? ¿A quién va dirigido, Pan? Hombre, yo creo que en primer lugar va dirigido al abogado de Rosario Porto, porque de hecho él también ha respondido ya hoy al salir, hoy fue a visitar a su defendida, Rosario Porto, y a la salida ya responde un poco a eso que aparece en el auto y que parece dirigido a él. Yo creo que, bueno, no sé, a los medios de comunicación pues puede ser que también se dirija, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente hacia el abogado de Rosario Porto. Bueno, pues el abogado efectivamente hoy fue a visitar a su defendida a la prisión de Teixeiro, donde, como saben, permanece ingresada junto con su marido desde prácticamente los días posteriores al crimen. Esto fue lo que dijo. A mí lo que se me dice en el auto de prisión y lo que se me dice en el auto de levantamiento de secreto son cuestiones absolutamente intrascendentes. Sigo viendo especulaciones y sin ningún tipo de dato concreto. Yo no sé si ustedes conocen físicamente a Rosario, más allá de las fotos que trascendieron. Lo que puedo decir es que es materialmente imposible que haya hecho físicamente ella lo que se dice. Ahora se elimina prácticamente de forma categórica la intervención de terceras personas. Bueno, porque se estuvo buscando donde no se tenía que buscar. Lo que se tiene que buscar es las terceras personas que son ajenas a ella, no las personas que relacionadas con ella la hubieran ayudado. Voy a estudiar el sumario a fondo y a partir de ese momento la colaboración será absoluta, porque por encima de todo lo que queremos es que se sepa la verdad. Una estrategia de defensa clara por parte del abogado de Rosario Porto. Él se aferra a la teoría de la tercera persona, pero claro, desde un punto de vista, a como siempre se apuntó, ¿no, Xurxo? Claro, él defiende que hay una tercera persona ajena a los imputados, ¿no? Pero sí es cierto que su estrategia de defensa va a estar dirigida a esa última parte de los hechos, que es la que realmente está menos cerrada. Está menos cerrada, ¿no? Porque es cierto que Rosario Porto es una persona menuda, es una persona que pesa poco más de lo que pesaba su hija, y es cierto también que si hubiese depositado ya el cadáver, tendría que haber sido en el entorno de las 9 de la noche y el cadáver no se encontró hasta 4 horas más tarde. Había romería aquel día en Montonto, había luna llena, es una pista por la que al menos un vecino pasó 3 veces, no vio nada, es decir, tiene base su argumentación, ¿no? ¿Qué papel jugó finalmente, según, insisto, la investigación judicial, Alfonso Basterra, Pan? Bueno, el papel que se le atribuye en el auto, que es de lo que podemos hablar, ¿no? El de haber participado en el suministro de... ¿Convencido por su exmujer? En el auto se habla de connivencia entre los dos. Yo creo que no podemos ir más allá en eso, ¿no? En algunos momentos, ayer me parece, se llegó a hablar, o esta mañana, de que él era como el ideólogo de todo, no sé. Yo creo que debemos ceñirnos a todo. Pasa con este tema de las terceras personas, ¿no? Efectivamente se estaba investigando a 3 personas, de hecho se investigaron. Eso no quiere decir nada más que eso. Que se produjo esa investigación. ¿Cuándo puede ser el juicio? Después de esto. Esto es muy difícil de aventurar, pero bueno, al tramitarse por la ley del jurado, pues hay unos plazos más marcados, quizá 1 año. Depende también mucho del trabajo que hagan las defensas, ¿no? Y de cuántos recursos presenten. Porque, para aclarar una cosa, la investigación policial no termina aquí. Esto es muy importante dejarlo claro. En primer lugar, el sumario no es público. El sumario es público para las partes. Y en segundo lugar, el sumario no significa que los hechos incluidos en el sumario sean ciertos. La investigación está abierta, la investigación debe continuar y lo único que se podrá considerar como un hecho cierto es lo que se señala en la sentencia después de un juicio. Después del juicio. Hablando de que el sumario no es público, efectivamente, en cuanto se levantó ese secreto, el trabajo del periodista bueno se puso en marcha y por eso aparecieron publicadas las cosas que aparecieron publicadas hoy, pero el juez Taín sí que habla de una serie de medidas de seguridad, Pan, que me gustaría que nos comentaras, porque nos ha llamado la atención también. Sí, ¿en qué consisten esas medidas de seguridad? Sí, yo creo que en un afán de que no haya filtraciones de las que él habla,
ha protegido los documentos. Efectivamente, ¿no? Los documentos que le va a entregar o que ya ha entregado a cada una de las partes, al fiscal, al abogado defensor, a la acusación particular, y llevan una marca de agua y llevan alguna otra... Llevan marcas de agua independientes, es decir, diferenciadas. Claro, cada parte tiene una marca de agua diferente, de tal manera que si cualquier documento del auto fuera reproducido, inmediatamente se sabría cuál de las tres partes ha permitido el acceso al sumario. Es decir, no es la misma marca de agua para el abogado de Basterra, la abogada de Basterra, que para el abogado de Rosario Porto, que para la... O sea, se ha hecho, digamos, una copia doc para cada una de las partes personadas para que el juez pueda detectar quién es el que filtra en caso de que se produzca esa filtración. Veremos qué éxito tiene la medida, porque las marcas de agua se pueden borrar. De momento, mucho éxito parece que no está teniendo. No sé hasta qué punto puede, no lo sé, habrá que ver. Servir para algo, en fin. Nos hubiera gustado hablar con más pormenores de este asunto, pero en la actualidad del día nos ha llevado por donde nos ha llevado. Vamos a conectar un momento con el plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este miércoles. Adelante, Uxía. Pues hoy, este miércoles, tenemos que hablar también de la LOMCE, que esta tarde se aprobaba en el Senado y echaba a la calle una vez más a miles de estudiantes. En Vigo, la temperatura de la protesta se elevó, provocando escenas de tensión y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. ¡Le estáis pegando a un menor de edad! ¡Le estáis pegando a un menor de edad! Los incidentes se saldaron con 6 detenidos, uno de ellos menor de edad. Según la policía, eran encapuchados ajenos a la organización estudiantil. 5 agentes resultaron heridos tras recibir varias pedradas. Desde comisaría niegan la existencia de ninguna carga policial. En cambio, 4 padres han denunciado que sus hijos recibieron porrazos cuando hacían una sentada. Protestas de los estudiantes en las calles y de toda la oposición, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. El ministro Wert se enfrentó hoy a una dura sesión de control al Gobierno en el Congreso a costa de su ley educativa. Al salir, resumía esos rifirrafes muy gráficamente. Y yo sin una jungla y yo sin machete. Hoy los estudiantes vuelven a la... No es tan complicada la jornada como para echar en falta un machete, digo yo. ¿Quién ha pedido un machete? La desesperación de los inmigrantes por alcanzar territorio español nos sigue dejando imágenes desoladoras. El último capítulo de esta triste historia lo protagonizan 1 millar de subsaharianos que esta noche no han logrado cruzar la valla de Melilla. Como hormigas en fila india y de manera muy organizada salieron de sus campamentos en Marruecos y comenzaron su camino hasta llegar a la frontera. Entonces el ejército marroquí logró dispersarlos. Ninguno llegó siquiera a tocar esa valla que todavía tiene su perímetro plagado de cuchillas. Hoy mismo todos los partidos de la oposición pidieron en el Congreso su retirada. El Partido Popular fue el único que votó en contra. El sacerdote José María Gil Tamayo es el nuevo secretario general de los obispos. En la terna final se ha impuesto al candidato de Rouco Varela, que era el obispo auxiliar de Madrid, César Franco. Tamayo es hombre de confianza del portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, y fue el portavoz español del Vaticano durante el cónclave que eligió al Papa Francisco. Periodista e integrante del Opus Dei, es miembro de los consejos de administración de la cadena COPE y de Popular TV, de quien fue uno de sus fundadores. Gil Tamayo, de 56 años. La cantera gallega se ha alzado con uno de los galardones más prestigiosos de la gastronomía. El restaurante Árbore da Beira, en A Coruña, lucirá una estrella Michelin al año de su apertura. Por sus atrevidas y personales creaciones, el jurado ha premiado al chef Luis Beira, que pone el toque galaico a esta edición. Entre lo más destacado de la noche, David Muñoz y su restaurante Diverso de Madrid. Es el único nuevo 3 estrellas. Su formato de cocina callejera, una fusión asiático-castiza, le ha llevado a lo más alto del firmamento culinario. Se convierte en el 8º restaurante de España con 3 estrellas Michelin. Llevamos todo el día hablando de los 2 años que cumple Rajoy como presidente electo del Gobierno, pero seguramente él esté más pendiente de otra efeméride que todavía se cuenta por días, en concreto 39. Son los días que lleva Rajoy sin fumar puros. Parece que no volveremos a ver imágenes como aquella en la que el líder popular se paseaba por la Quinta Avenida disfrutando de un habano. El pasado 12 de octubre se fumó su último puro. Habrá que ver si es capaz de mantener su decisión. Aquí terminamos este último repaso a la actualidad del día. Pues muchísimas gracias, Uxía. Nos vamos corriendo y absolutamente fuera de tiempo a la primera página del periódico de mañana para ir adelantándose. La titular de primera, malas noticias para muchos. Navantia dice
que hoy no es viable y que debe reducir centros y plantillas. Su presidente y el Gobierno insisten en que aún hay opciones de hacer los gaseros, pero Gas Natural y Repsol han cerrado los contratos en Asia. Más noticias, la foto de primera, la LOMCE cruza el Senado con protestas en toda España. Los estudiantes, en la foto, los de Santiago, se movilizaron ayer contra la nueva ley de educación. En esta primera también aparecen titulares como estos: el empleo no se recuperará en España hasta el 2020, según el presidente de la COE. El juez le dice al Endoiro que puede suspenderle sus facultades si no presenta las cuentas antes del martes, y finalmente rescatados los 10 tripulantes de un pesquero de Aguarda hundido en aguas de Cabo Verde. Asuntos que podrán leer, lógicamente ampliados, mañana en las páginas de La Voz de Galicia. José Manuel Pan, Xurxo Melchor, muchísimas gracias. Los oráculos del caso de Asunta Basterra. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20. Será como siempre en directo. Sean felices.